35 años, un solo pulmón, 14 operaciones en la misma rodilla, 5 paros cardiorrespiratorios, y al final sola en su departamento sin que nadie lo supiera hasta que ya era demasiado tarde. Eso es lo que quedó de la primera mujer mexicana en ganar un oro olímpico. Eso es lo que el sistema deportivo mexicano hizo con Soraya Jiménez Mendívil después de celebrarla como heroína nacional, después de aparecer en todas las fotos, después de cobrar cada pedazo de su victoria. La usaron, la aplaudieron y la tiraron a la basura, en ese orden exacto, con una frialdad que todavía duele cuando uno se detiene a mirarla de frente. Y lo más escalofriante de todo no es la tragedia en sí misma, sino que era completamente evitable. Que hubo señales, advertencias, una entrevista devastadora donde ella misma dijo todo lo que estaba pasando y nadie movió un dedo lo suficiente para cambiar el desenlace. Hoy vas a conocer la historia completa de Soraya Jiménez. No la versión recortada que circula cada 4 años cuando hay olimpiadas y conviene recordarla por 30 segundos. La versión completa. La que incluye los documentos falsificados, el antidepresivo que necesitaba para sobrevivir la presión, el pulmón que le arrancaron, la ruina económica, el abandono institucional y la muerte en soledad de una mujer de 35 años que tenía el cuerpo de alguien que había vivido 90. Si eso te importa, si crees que detrás de cada medalla olímpica hay una historia que el deporte oficial no quiere que escuches, quédate hasta el final, porque lo que nadie te contó con claridad es que la gloria de Sydney fue el principio del fin, y que el sistema que la celebró sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando decidió mirar hacia otro lado. Antes de llegar al momento en que todo se derrumbó, necesitas entender de dónde venía Soraya, porque el sistema no la rompió de repente. La fue quebrando desde que era casi una niña, mucho antes de que alguien en México supiera su nombre, mucho antes de que ningún funcionario deportivo quisiera aparecer en la misma fotografía que ella. Y ese origen importa, porque explica todo lo que vino después. El 5 de agosto de 1977 nació Soraya Jiménez Mendívil en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Una ciudad dormitorio pegada al Distrito Federal, llena de familias de clase media trabajadora, donde el padre salía temprano, la madre organizaba la casa y los hijos crecían entre la escuela, la calle y los pocos espacios deportivos que el municipio podía costear. Su padre era contador público. Su madre, María Dolores Mendívil, a quien todos en la familia llamaban Doña Lolita. Y junto a Soraya, ese mismo día, en el mismo parto, nació su hermana gemela Magali, 2 niñas exactamente iguales, nacidas el mismo día en el mismo hogar de una familia sin apellidos conocidos en el mundo del deporte, sin dinero de sobra, sin conexiones que abrieran puertas. Una de ellas iba a convertirse en el nombre más importante del deporte mexicano femenino del siglo XX. La otra iba a estar presente en cada triunfo, en cada derrota, y al final, cuando ya casi no quedara nada, iba a ser parte de los pocos que seguían mirando. Piensa en ese Naucalpan de finales de los años 70 y principios de los 80. No había gimnasios privados con entrenadores especializados disponibles para una familia de clase media. No había programas de detección de talentos que funcionaran de verdad en esa colonia. Había canchas de basquetbol, áreas verdes y la voluntad de una niña que desde muy pequeña demostró que tenía más fuerza en el cuerpo de la que nadie esperaba ni sabía exactamente qué hacer con ella. Soraya no nació siendo pesista. Eso es fundamental entenderlo desde el principio, porque de otro modo la historia suena a destino inevitable y no lo fue. Nadie nace siendo pesista. Es un deporte que huele a esfuerzo desde el primer día, que duele desde el primer entrenamiento, que exige más del cuerpo humano que casi cualquier otra disciplina olímpica.
y Soraya llegó a él casi por accidente, después de intentar varios caminos que no terminaron de abrirse completamente. El primero fue el básquetbol. Ella y Magali jugaban juntas, competían juntas en selecciones infantiles y juveniles, se medían contra otras niñas con la misma energía que después Soraya aplicaría para levantar pesos que pocas personas en el mundo podían mover. Tenía talento real para la cancha, manos rápidas, buena lectura del juego, una competitividad que se notaba desde los primeros partidos. Pero la estatura no acompañó. En el básquetbol competitivo, 1 o 2 centímetros pueden significar la diferencia entre llegar al nivel que uno sueña y quedarse en ese limbo donde el talento existe, pero el cuerpo no coopera exactamente con las exigencias físicas de la disciplina. Entonces lo intentó con el bádminton, después con la natación. No era una niña que se rindiera fácilmente, eso quedó claro desde muy temprano. Seguía buscando, seguía probando, seguía encontrando en el movimiento y en la competencia algo que la jalaba de vuelta cada vez que pensaba en dejarlo todo. Había algo en ella que necesitaba el desafío físico, que necesitaba poner su cuerpo contra algo enorme y ver qué pasaba. Hasta que alguien la vio levantar algo y le dijo que tenía fuerza. Fuerza real, no la fuerza de un adolescente promedio, sino algo diferente, algo que se nota cuando quien lo ve sabe exactamente lo que está buscando y reconoce en ese cuerpo joven una capacidad que no aparece todos los días. Y así, entre finales de los años 80 y principios de los 90, Soraya Jiménez Mendivil descubrió la halterofilia, el levantamiento de pesas, un deporte que en México era casi invisible para las mujeres, un deporte que existía en los márgenes del sistema deportivo nacional, sin dinero, sin atención mediática, sin cobertura televisiva y durante muchos años sin ni siquiera la posibilidad formal de llegar a unos Juegos Olímpicos. Grábate esto, porque es un dato que cambia la manera de entender todo lo que siguió. En 1997, el Comité Olímpico Internacional aprobó formalmente la participación de mujeres en halterofilia dentro de los Juegos Olímpicos. Eso significa que cuando Soraya comenzó a entrenar en serio, ni siquiera era claro que algún día iba a poder competir en unos Juegos. Estaba entrenando para un sueño que todavía no tenía fecha oficial en el calendario olímpico. Y siguió. Los primeros años de su carrera fueron duros de una manera que muy poca gente entiende desde afuera. El levantamiento de pesas femenino en México no era un deporte que recibiera recursos significativos. No había infraestructura adecuada, no había programas de becas robustos para mujeres en esa disciplina. Y las instalaciones eran lo que el presupuesto de un sistema deportivo que priorizaba otras cosas podía ofrecer. Soraya entrenaba con lo que había, con la dedicación que tenía y con el respaldo de una familia que, sin ser adinerada, entendió que su hija tenía algo especial y lo acompañó en la medida de sus posibilidades reales. Fue su padre, José Luis, trabajando en la empresa gasera Grupo Uribe, quien eventualmente consiguió que esa misma empresa la patrocinara. No era un contrato millonario. Era lo suficiente para que un atleta joven pudiera competir, viajar y seguir entrenando sin que la familia tuviera que sacrificarlo absolutamente todo en el proceso. Pero piensa en lo que ese detalle ya te dice sobre la historia de Soraya. Una atleta que tuvo que buscar su propio patrocinio a través de los contactos laborales de su padre, porque el sistema oficial no terminaba de verla del todo, no terminaba de apostar por ella con la convicción que el talento que tenía enfrente merecía. Sus primeros años en la competencia internacional mostraron rápidamente que no era un atleta común ni en proceso de serlo.
En 1996, en el torneo internacional Simón Bolívar en Carúpano, Venezuela, ganó el oro en su primera gran competencia internacional, levantando un total de 170 kilogramos e implantando un récord mexicano en las dos modalidades. Tenía 18 años y ya estaba reescribiendo los libros de marcas nacionales en una disciplina donde México nunca había tenido una figura femenina que alcanzara ese nivel. Ese mismo año de 1996, el Comité Olímpico Internacional daría luz verde poco después a la inclusión de la halterofilia femenina en el programa olímpico. El mundo del levantamiento de pesas para mujeres estaba en un momento de definición histórica, y Soraya Jiménez estaba exactamente en el lugar correcto, con el talento correcto, en el momento justo. En 1997, la Olimpiada Juvenil fue suya. Ganó en la categoría de 58 kilogramos e implantó récord juvenil en las dos modalidades, siendo la mejor levantadora del evento. Ese mismo año, viajó al Campeonato Mundial Juvenil en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y regresó con medalla de bronce. Primera medalla mundial de la historia de México en levantamiento de pesas, tanto femenino como varonil. Eso no es un detalle menor que se puede mencionar de pasada. Soraya, con 20 años, estaba haciendo historia en una disciplina en la que México nunca había llegado al podio mundial. Y lo estaba haciendo sola, sin la maquinaria institucional que después se colgaría de su logro cuando la victoria quedara registrada en los libros. En 1998 ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, Venezuela, implantando récord del evento en arranque y en envión. En 1999 llegó a los Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá, y se colgó la medalla de plata en los 58 kilogramos, levantando un total de 190 kilogramos, la mejor marca de su vida hasta ese momento. Y para ese punto, las personas que la rodeaban ya sabían con claridad lo que estaban viendo. Soraya Jiménez no era una atleta en desarrollo, era la mejor pesista mexicana de la historia, potencialmente una de las mejores del mundo en su categoría, y tenía menos de 23 años. El camino hacia Sydney 2000 fue de una intensidad que pocos conocen con detalle, y es importante conocerla porque habla de qué tipo de persona era Soraya por dentro, no solo de qué tipo de atleta era en la plataforma. Su entrenador era el búlgaro Georgi Koev, y la manera en que llegó a trabajar con él dice mucho sobre ella. Soraya lo encontró por internet, buscando ella misma quién podía llevarla al siguiente nivel. No esperó a que el sistema le asignara a alguien, no esperó a que algún funcionario de la federación apareciera con una propuesta. Fue a buscarlo ella, identificó a la persona que necesitaba y lo convenció de que la entrenara. Koev la llevó a Bulgaria durante un año completo de preparación, en un régimen donde no había lugar para el descanso y donde el nivel de exigencia era el de la élite mundial, no el de lo que el deporte mexicano estaba acostumbrado a demandar de sus atletas. Piensa en lo que eso significaba en términos concretos. Soraya pasó un año en Bulgaria, lejos de su familia, lejos de México, en un ambiente de entrenamiento de máxima exigencia, con un entrenador que no hacía concesiones y no tenía ningún motivo sentimental para suavizar la preparación. El nivel de sacrificio que eso implicaba a los 22 años para una muchacha de Naucalpan que había empezado en el básquetbol de Colonia es difícil de dimensionar si no has vivido algo parecido. Y durante ese año en Bulgaria destacó en cada competencia en la que participó. Ganó la Copa Norseca, el torneo Tofalos International en Atenas, el campeonato donde se preparaba. Llegó a Sydney con credenciales reales, con marcas reales, con un año de exigencia de élite detrás, y sin embargo nadie le apostaba el oro.
La gran favorita en la categoría de 58 kilogramos era la norcoreana Ri Son-hui, campeona mundial, el nombre que todos los analistas tenían marcado en sus cuadernos como la ganadora casi inevitable. Soraya era una presencia a considerar, una posible medalla si todo salía bien, pero la norcoreana era la que iba a ganar. Esa era la narrativa antes de que empezara la competencia. La madrugada del 18 de septiembre del año 2000. En México eran las 5 de la mañana. La mayor parte del país dormía. En el Centro de Conferencias y Exposiciones de Sídney, Soraya Jiménez Mendívil, 23 años, de Naucalpan de Juárez, hija de un contador y de doña Lolita, hermana gemela de Magali, cargó su último intento. En la arrancada había levantado 95 kilogramos. En el envión necesitaba 127.5. Tomó aire. Se persignó. Lanzó 2 besos al aire, los mismos besos con los que su abuelo Tomás Mendívil, fallecido de cáncer meses antes, llamaba a sus caballos en el rancho de Sonora. Los besos que ella le había prometido que serían suyos en cada levantamiento. Flexionó las piernas, encontró el punto de equilibrio exacto y levantó 127.5 kilogramos sobre su cabeza. Los jueces aprobaron el levantamiento. 95 en arranque más 127.5 en envión. Total, 222.5 kilogramos. Suficiente. La norcoreana Ri Son-hui, que falló en sus últimos intentos, terminó con la medalla de plata. Soraya Jiménez Mendívil era campeona olímpica. Era la primera mujer mexicana en la historia en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. La 10ª medalla de oro de México en toda su historia olímpica, pero la primera conquistada por una mujer. Y el himno nacional mexicano sonó en una competencia olímpica por primera vez en 16 años, desde que Raúl González cruzó la meta en Los Ángeles 1984. Cuando México despertó esa mañana, la imagen de Soraya saltando con los brazos al cielo era la primera noticia en todos los medios. El presidente Ernesto Zedillo la llamó por teléfono. El presidente electo Vicente Fox también llamó y declaró públicamente que era el mejor inicio posible para un nuevo siglo. Los medios la convirtieron instantáneamente en heroína nacional. Las marcas comenzaron a llamar. Las federaciones deportivas que nunca habían prestado mucha atención al levantamiento de pesas femenino, de repente querían estar en la foto, en el comunicado de prensa, en la imagen oficial junto a la campeona. Soraya regresó a México junto a los demás medallistas de Sídney y fue recibida como se recibe a una reina. El Premio Nacional del Deporte le fue entregado por el propio Zedillo. Su cara apareció en publicidades, eventos, apariciones públicas durante meses. Pasó de ser un atleta que entrenaba en los márgenes del sistema a ser el rostro más reconocido del deporte mexicano femenino de la noche a la mañana. Y en ese momento exacto comenzó el problema, porque cuando un sistema que no ha invertido suficientemente en ti, de repente se da cuenta de que eres un activo valioso, no empieza a cuidarte, empieza a explotarte. Y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas, aunque desde afuera puedan parecer lo mismo durante los primeros meses. Soraya declaró años después, en una entrevista histórica que le concedió a la revista Proceso en mayo de 2010, algo que resume con una precisión que duele todo lo que vino después de Sídney. Dijo que luego de ganar fue apremiada de inmediato a dar mejores resultados, que la presión por seguir ganando llegó sin pausa, que mucha gente se colgó de su medalla olímpica para beneficio propio. Piensa en eso un momento. Acabas de ganar el oro olímpico. Eres la primera mujer mexicana en la historia en hacerlo. Tienes 23 años. Y en lugar de recibir un plan de desarrollo que te cuide y te lleve al siguiente ciclo olímpico de manera inteligente,
Lo que recibes es presión para seguir produciendo resultados, para que el sistema que nunca te construyó pueda seguir cobrando el crédito de tu victoria. Eso no es apoyo. Eso es extracción. Y la extracción tiene un costo que siempre termina pagando el cuerpo del que se extrae. En 2001 llegó la primera lesión importante. Fue operada de la rodilla derecha y de la muñeca izquierda. Canceló todos sus eventos de ese año. La rodilla, ese punto de quiebre físico que en el levantamiento de pesas absorbe una cantidad de impacto que el cuerpo humano no está diseñado para sostener indefinidamente, ya estaba mandando señales claras, inequívocas, del tipo que en cualquier sistema deportivo que realmente cuide a sus atletas se toman con seriedad absoluta. Pero los sistemas deportivos que funcionan con lógica extractiva no escuchan las señales del cuerpo de sus atletas. Escuchan los calendarios de competencia y los ciclos olímpicos. Y el siguiente ciclo olímpico era Atenas 2004. Había que prepararse. La máquina no esperaba. Lo que siguió en 2002 fue el año que destruyó la reputación de Soraya Jiménez en el deporte mexicano. El año donde el sistema que la había aplaudido la convirtió en chivo expiatorio de sus propios escándalos internos, o al menos esa es la versión que ella misma dio y que merece ser escuchada con toda la atención que no se le prestó en su momento. Escucha esto con cuidado, porque es una de las piezas más oscuras de esta historia. Uno de los requisitos para participar en el Campeonato Mundial Universitario de Levantamiento de Pesas, que se realizaría en Esmirna, Turquía, era ser estudiante universitario activo. Soraya no estaba en ninguna universidad, pero quería competir, y alguien, dependiendo de a quién le preguntes y en qué circunstancias se le pregunte, consiguió documentos apócrifos que la acreditaban como pasante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM se enteró y denunció el caso públicamente. El escándalo fue inmediato y brutal. La heroína nacional acusada de falsificar documentos universitarios. La primera medallista de oro olímpica de México, convertida en fraudulenta en los titulares de los mismos medios que 2 años antes la habían puesto en portadas como símbolo del orgullo nacional. En México, cuando un ídolo cae, cae hacia abajo con la misma fuerza con la que subió hacia arriba. No hay término medio, no hay contexto que los medios estén interesados en ofrecer cuando la sangre en el agua es suficientemente visible para generar clics y venta de ejemplares. Soraya lo negó al principio, y en la entrevista de proceso de 2010 lo negó de una manera específica, directa y con nombres propios. Dijo que una persona dentro de la federación, a quien identificó como Isela J., era quien tenía esos documentos, que ella nunca los vio y nunca los presentó personalmente. Dijo que si hubiera cometido esa falta directamente, los documentos habrían estado en sus manos y no lo estaban. Afirmó que esa persona y su esposo podían haber ido a conseguir los documentos en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México, que era y sigue siendo ampliamente conocida por la venta de documentos apócrifos de todo tipo. Y terminó diciendo algo que nadie en ese momento quiso escuchar con la seriedad que merecía. Que después del escándalo, alguien le informó que esa misma persona había sido sancionada durante 2 años para no ejercer ningún cargo público por robo a la Federación y por alterar documentos. Dijo Soraya la verdad completa. No podemos saberlo con certeza desde afuera. Lo que sí es verificable es que ella terminó aceptando la irregularidad públicamente, pidió disculpas en julio de 2002, y la UNAM, después de esa disculpa, decidió no presentar cargos formales. Pero el daño reputacional ya estaba hecho. Ya no era solo la medallista olímpica. Era la medallista olímpica que había falsificado documentos.
o que al menos había estado en el centro de ese escándalo sin que nadie en la federación saliera a defenderla ni a contextualizar públicamente lo que había ocurrido por dentro. Y el sistema deportivo mexicano, que la había presionado para seguir compitiendo, que se había beneficiado de su imagen durante 2 años, que había usado su nombre y su foto para justificar su propia existencia ante el público y los medios, no salió a defenderla. Dejó que el escándalo la consumiera sola. No investigó públicamente las acusaciones que ella hacía hacia adentro de la federación. No abrió un proceso transparente. Esperó que la tormenta pasara y continuó girando. Pero eso no fue todo en 2002, porque semanas después de la tormenta de los documentos llegó otra. La Federación Mexicana de Halterofilia informó que Soraya había dado positivo en un control antidopaje durante el Campeonato Panamericano en Venezuela. La sustancia detectada fue el antidepresivo Wellbutrin, cuyo nombre genérico es bupropión, una sustancia que estaba prohibida en ese momento por el Comité Olímpico Internacional. Los titulares fueron fulminantes. Dopaje. La campeona olímpica dando positivo en dopaje. No importó en el momento del escándalo el contexto. No importó que el bupropión es un antidepresivo, no un anabolizante. No es una sustancia que mejore la fuerza física o la resistencia en el levantamiento de pesas. Es un medicamento que se usa para tratar la depresión y la ansiedad, y que alguien le había prescrito a Soraya, según ella misma, por indicación médica, en un momento donde la presión psicológica que estaba viviendo era evidentemente aplastante para cualquier ser humano en esa situación. La inhabilitaron 6 meses, aunque a los 2 meses le levantaron la sanción cuando las autoridades deportivas verificaron que la sustancia había sido consumida por prescripción médica y que técnicamente no mejoraba su rendimiento atlético en su disciplina específica. Pero grábate esto, porque es el dato que más te dice sobre el estado real en que se encontraba Soraya en ese momento, más que cualquier cifra de levantamiento o cualquier récord competitivo. El hecho de que estuviera tomando un antidepresivo no es un detalle secundario de esta historia, es la señal más clara y más ignorada de todo el expediente. Una atleta de 25 años, campeona olímpica, que necesitaba medicación para la depresión, no está simplemente pasando por un momento difícil. Está en un estado de colapso emocional que el sistema a su alrededor decidió ignorar completamente mientras seguía exigiéndole resultados competitivos como si nada estuviera pasando por dentro de esa persona. También en 2002, en el Campeonato Mundial de Varsovia, Polonia quedó en el 9º sitio general. El nivel competitivo estaba cayendo mientras el cuerpo y la mente pagaban una factura acumulada que nadie quería reconocer porque reconocerla implicaba asumir responsabilidades que el sistema no estaba dispuesto a asumir. En 2003 tuvo su última gran participación competitiva real, los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Soraya, cargando todo ese peso de 2 años de escándalos, lesiones y presión psicológica, llegó al podio. Medalla de plata. Era su tercer podio en Juegos Panamericanos en 3 ediciones distintas. Pero nadie hizo demasiado ruido con esa plata, porque ya no era la heroína intocable. Era la atleta complicada, la que había estado en el centro de los escándalos. La que había dado positivo en dopaje, aunque el positivo fuera por un antidepresivo y no por una sustancia que mejorara su rendimiento. El sistema mediático y federativo mexicano tiene una memoria selectiva y conveniente, y en 2003 la selección ya había operado en la dirección que a nadie convenía decir en voz alta. Y entonces llegó 2004, el año de Atenas, el año donde Soraya debía defender su medalla olímpica ante el mundo. Días antes del clasificatorio para los Juegos Olímpicos, Soraya Jiménez anunció su retiro del deporte activo. Tenía 27 años.
La razón oficial fue un desgarre en la rodilla izquierda, pero ella misma fue más honesta que eso en declaraciones de la época. Señaló también no contar con el apoyo económico de las marcas que le darían el sustento para la competencia. La combinación de un cuerpo que ya no aguantaba la exigencia de la élite y un sistema de apoyo que se había retirado discretamente, mientras los escándalos de 2002 la convirtieron en un nombre incómodo de asociar con cualquier campaña comercial. El entonces titular del programa Compromiso Integral de México con sus atletas declaró que en los 3 años posteriores a Sydney se había invertido más de $1.000.000 anuales en la preparación de Soraya, y que además recibía una beca mensual. El tono de esa declaración era, si lo lees entre líneas, defensivo, como diciendo, nosotros sí le dimos. Como si la responsabilidad de lo que había pasado fuera exclusivamente de Soraya y no del modelo completo que la había rodeado desde que tenía 18 años y que nunca tuvo como prioridad real el bienestar de largo plazo del atleta, sino el rendimiento medible en el corto plazo. Eso habla del sistema más que del atleta, siempre. Y lo que vino después fue el periodo más oscuro de una vida que ya había conocido momentos muy oscuros. Soraya Jiménez, retirada a los 27 años, sin estar realmente lista para retirarse, con el cuerpo marcado por años de exigencia extrema, con la reputación dañada por escándalos que nunca se procesaron con la justicia ni el contexto que merecían, tuvo que reconstruir su vida desde un punto en el que pocas personas quisieran verse. No desapareció inmediatamente del mundo del deporte. Intentó mantenerse cerca de lo que conocía, de lo que amaba, aunque fuera desde otro ángulo. En 2007, ya con 3 años retirada de la competencia profesional, asistió a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en un rol de enlace deportivo, facilitando la comunicación entre los atletas mexicanos y la organización de los Juegos. No era el rol glamoroso del atleta que sube al podio. Era trabajo real, trabajo de los que no generan portadas ni menciones en el noticiero nocturno, pero era una manera de seguir conectada al deporte que había definido toda su vida adulta desde que era casi una adolescente. Y fue ahí, en Río de Janeiro, en julio de 2007, donde ocurrió la segunda catástrofe mayor de su historia médica. Soraya contrajo influenza tipo B durante esos Juegos Panamericanos. No es la gripe común de la que uno se recupera en una semana con reposo y líquidos y paracetamol. La influenza tipo B en una persona cuyo sistema inmunológico ha sido comprometido por años de estrés físico extremo, múltiples cirugías y los efectos acumulados de un entrenamiento de élite que el cuerpo carga mucho después de que la carrera formalmente termina, puede volverse una emergencia médica de una severidad que muy poca gente que no ha estado cerca de ella puede dimensionar correctamente. La infección pulmonar se complicó de una manera que los médicos no pudieron controlar con los tratamientos convencionales disponibles. El pulmón derecho se infectó severamente y llegó el momento en que la única opción médica que quedaba sobre la mesa era extirparlo, quitarlo completamente. Soraya Jiménez, que el 18 de septiembre del año 2000 había levantado 127.5 kilogramos sobre su cabeza con una capacidad pulmonar completa y un cuerpo en su pico máximo de rendimiento atlético, salió de esa hospitalización en 2007 sin el pulmón derecho, con la mitad de la capacidad respiratoria que tenía antes, a los 30 años de edad. Piensa en lo que eso significa en la vida cotidiana de una persona, no solo en términos de limitación física, aunque esas limitaciones son evidentes y severas. Piensa en lo que significa emocionalmente, en lo que le hace a la psicología de alguien que construyó toda su identidad alrededor de lo que su cuerpo podía lograr. Descubrir que ese cuerpo ya no es el que era y que nunca va a volver a ser el que era.
Soraya había vivido toda su vida adulta siendo la persona más fuerte del lugar, la que levantaba lo que nadie más podía levantar, la que tenía en su cuerpo una capacidad que hacía que la gente se detuviera a mirar. Y de repente, con 30 años, era alguien que necesitaba gestionar cada actividad física según la capacidad de un solo pulmón, que debía cuidar su respiración de una manera que antes no era ni siquiera un pensamiento consciente durante los entrenamientos más exigentes de su vida. El sistema deportivo mexicano en ese momento, ¿dónde estaba? La respuesta que dan los hechos documentados es incómoda de pronunciar, pero necesaria de escuchar. No estaba de manera visible y sostenida en el centro de su recuperación. No hay registros claros y públicos de programas específicos de apoyo institucional de largo plazo que hayan acompañado a Soraya a lo largo de esos años de crisis médica acumulada. Lo que sí hay son declaraciones generales sobre el apoyo que se brindó durante su carrera activa. Pero el apoyo durante la carrera activa y el apoyo cuando la carrera terminó y llegaron las consecuencias físicas de lo que esa carrera exigió son dos cosas completamente distintas. Y confundirlas o presentarlas como equivalentes es parte de la lógica del sistema que la falló. Grábate este contraste, porque es uno de los más reveladores de toda la historia. En países con sistemas deportivos maduros, los atletas olímpicos que representan los logros más altos de la historia de sus naciones tienen garantizados apoyos de largo plazo. No son regalos, no son generosidades discrecionales, son reconocimientos institucionales de que la persona que puso el nombre del país en el podio olímpico merece una red de seguridad real cuando su carrera termina. Pensiones, cobertura médica, programas de reinserción, estructuras que reconocen que un campeón olímpico no puede simplemente ser abandonado a su suerte cuando ya no compite y cuando el cuerpo que usó para ganar empieza a presentar la factura de todo lo que costó esa victoria. Soraya Jiménez fue la primera mujer mexicana en la historia en ganar un oro olímpico. No la primera en un deporte particular. La primera en la historia. Y lo que le pasó después de que esa historia se terminó de escribir no corresponde con el peso histórico de lo que logró. Los gastos médicos de alguien con 14 cirugías en una rodilla, la extirpación de un pulmón, 5 paros cardiorrespiratorios documentados, 3 cuadros de influenza distintos y la extirpación de la vesícula biliar son gastos que superan con creces cualquier beca o ingreso que una atleta retirada pueda generar por sí misma en el mercado laboral al que tiene acceso con las habilidades que su carrera deportiva le dejó. No son gastos manejables, son el tipo de gastos que pueden consumir cualquier patrimonio, cualquier ahorro, cualquier margen de seguridad económica que alguien haya podido construir durante una carrera atlética en un deporte que en México nunca generó los contratos millonarios, ni los patrocinios masivos que sí genera el fútbol o el boxeo de alto nivel. El levantamiento de pesas femenino en México nunca fue ese tipo de deporte. Las becas del sistema existían y eran reales, pero no construían el tipo de patrimonio que luego puede sostener décadas de gastos médicos de la magnitud que Soraya enfrentó. Llegó a la cima de su disciplina en un deporte de nicho, en un país que aplaudía cuando había victoria, pero no tenía los mecanismos para garantizar la dignidad de sus atletas cuando la victoria quedaba en el pasado y las consecuencias del camino hacia ella se presentaban a cobrar. El 12 de mayo de 2010, la revista Proceso publicó la entrevista que es el documento más honesto y más devastador que existe sobre los últimos años de vida de Soraya Jiménez. Ella tenía 32 años cuando esa entrevista se publicó y lo que describió era la realidad de alguien que sobrevivía, no que vivía con la comodidad o la seguridad que su legado histórico debería haberle garantizado. Para ese punto,
Ya acumulaba 14 operaciones en la rodilla izquierda. 14. Imagina lo que eso significa en términos prácticos, en términos de lo que es tu vida cotidiana cuando has entrado y salido de un quirófano ese número de veces por la misma articulación. La primera intervención grave había sido en 2001, en la rodilla derecha además de la muñeca. Pero las que siguieron en la rodilla izquierda específicamente, 14 de ellas acumuladas a lo largo de años, representan un ciclo de emergencia tras emergencia, donde el cuerpo de un atleta está siendo exigido más allá del punto donde debería haberse detenido mucho antes, y donde cada reparación quirúrgica es un parche sobre un daño que se acumula sin que nadie lo esté administrando con visión de largo plazo o con honestidad médica sobre el momento en que hay que decir que ya no más. Soraya también habló en esa entrevista del machismo que existía hacia el interior de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Esto no es un detalle decorativo que se puede mencionar de pasada. En el deporte de élite en México, como en muchos países latinoamericanos de la misma generación, el machismo institucional no es un fenómeno abstracto que se debate en foros académicos. Se manifiesta en decisiones concretas y cotidianas. ¿Qué deportes reciben más presupuesto? ¿Qué atletas reciben más apoyo? ¿Cómo se toman las decisiones sobre becas y preparación y participación en competencias? ¿A quién se le cree cuando dice que algo está mal y a quién no? Soraya, como mujer en un deporte que históricamente había sido dominado por hombres, operó en ese ambiente durante toda su carrera activa, y sus propias palabras en esa entrevista sugieren que ese ambiente fue parte de la estructura que la dejó tan vulnerable cuando las cosas se complicaron y cuando más necesitaba que alguien dentro del sistema se pusiera de su lado con convicción. También acusó directamente en esa misma entrevista a Ibar Cisniega, el funcionario deportivo que presidió la Comisión Nacional del Deporte durante el sexenio de Ernesto Zedillo, de haber dicho públicamente que ella se dopaba. Habló de chantajes dentro del Comité Olímpico Mexicano. Habló de un amigo al que le faltó coraje para decir la verdad en el momento en que hacía falta que alguien se pusiera de pie y la dijera. Habló de decisiones dentro del Comité Olímpico Mexicano que no tenían explicación lógica desde su perspectiva. Eran acusaciones serias, con nombres propios, con contexto específico, formuladas por alguien que había estado dentro del sistema durante más de una década y que a los 32 años, con el cuerpo destrozado y la situación económica precaria, no tenía nada que ganar distorsionando la realidad y mucho que perder diciéndola. Y la respuesta institucional fue el silencio administrativo. El esperar que la noticia pasara, el confiar en que el ciclo de atención mediática es corto y que en 2 semanas habrá otra nota que desplace a esta sin dejar rastro. Y funcionó. Porque en 2010 nadie cambió nada de manera sustantiva. Nadie abrió una investigación formal sobre las acusaciones que ella había hecho. Nadie anunció programas de apoyo específicos para ella ni para atletas en situaciones similares. La máquina siguió girando, Soraya siguió cargando lo que cargaba, y la conversación se cerró sin resolverse, como se cierran en México demasiadas conversaciones que deberían permanecer abiertas hasta que algo cambie de verdad. Entre 2010 y 2013, los registros públicos sobre su vida cotidiana son escasos y fragmentados. No porque no estuviera viviendo, sino porque vivir sin ser noticia es precisamente lo que le había pasado. Ya no era relevante para los medios deportivos que cubrían al próximo atleta promesa. Ya no era útil para las instituciones que habían explotado su imagen cuando tenía 20 y tantos años y ganaba medallas. Era simplemente Soraya, una mujer con 30 y tantos años, con un solo pulmón, con la rodilla izquierda intervenida 14 veces,
que sobrevivía cada día con los recursos que tenía y con el cuerpo que le quedaba en un departamento de la Ciudad de México, muy lejos de los reflectores que alguna vez la habían seguido a todas partes. En enero de 2013 murió el marchista Noé Hernández, medallista de plata en los 50 kilómetros marcha en Sydney 2000. Un compañero olímpico, alguien que compartía con Soraya el privilegio y la carga de haber estado en ese momento histórico en Australia. Soraya asistió al velorio de Noé Hernández. Estuvo ahí, frente al féretro de alguien que había sido parte de los mismos juegos que definieron su vida. 2 meses después, era ella la que había muerto. Grábate ese detalle, porque es uno de los más escalofriantes de toda esta historia. Soraya Jiménez fue al velorio de un compañero olímpico en enero de 2013 y murió en marzo del mismo año. 2 medallistas de Sydney, 2000 muertos con semanas de diferencia. 2 atletas que dieron los mejores años de sus vidas al deporte mexicano y que terminaron sus historias en condiciones que ninguno de los dos merecía. El 28 de marzo de 2013 llegó sin anuncio. Así llegan los infartos. El corazón de Soraya, que ya había parado 5 veces antes y había vuelto a latir 5 veces en lo que cualquier médico reconocería como una cadena de milagros fisiológicos que no podía repetirse indefinidamente, llegó al momento en que no volvió a latir. Infarto agudo al miocardio. Un paro cardíaco fulminante, y nadie estaba ahí para verlo. Nadie estaba ahí para llamar a una ambulancia a tiempo. La encontraron sola en su departamento. Deja que eso resuene. No como un dato clínico, como la realidad humana que es, la mujer que hizo que millones de mexicanos se abrazaran llorando de alegría en sus casas a las 5 de la mañana de un lunes de septiembre del año 2000, la mujer por quien el himno nacional sonó en una competencia olímpica después de 16 años de silencio, murió sola en su departamento 12 años después de esa victoria. Y nadie lo supo de inmediato porque no había nadie con ella. Tenía 35 años, pero el cuerpo que la autopsia reveló era el de alguien cuya vida había sido fisiológicamente mucho más larga que su edad cronológica. 14 operaciones en una rodilla, un pulmón extirpado, 5 paros cardiorrespiratorios previos, 3 cuadros de influenza distintos. Extirpación de vesícula biliar, un historial clínico que no corresponde a un atleta en la plenitud de su vida, sino a alguien que fue sometido a una exigencia física extrema durante décadas, que cargó las consecuencias de esa exigencia sin la red de apoyo que debería haberle dado el sistema que se benefició de su trabajo durante el tiempo en que ese trabajo producía victorias visibles y aplaudibles. El Comité Olímpico Mexicano emitió un comunicado oficial. El presidente de la República publicó un mensaje lamentando el fallecimiento. Los medios deportivos que la habían ignorado durante años de sufrimiento la recordaron de repente como la heroína de Sydney en sus notas de obituario. Las redes sociales se llenaron de la imagen del salto, los brazos al cielo, la felicidad desbordada de la victoria, y el ciclo completo del olvido institucionalizado quedó expuesto en toda su crueldad, sin que nadie en posición de poder pareciera sentir la vergüenza que ese ciclo merecía. Te usamos cuando producías, te ignoramos mientras sufrías, te recordamos cuando moriste, porque la muerte es una noticia y hay que cubrirla. Soraya Jiménez no era solo un atleta con mala suerte, era el producto directo y predecible de un sistema deportivo que tiene muy claro cómo usar a sus mejores atletas durante la ventana en que son competitivos, y muy pocas ganas de preguntarse honestamente qué pasa con ellos cuando ya no sirven para ganar medallas y generar portadas. Un sistema que celebra el resultado, pero no invierte en el proceso, de manera que proteja a la persona que produce ese resultado.
Un sistema que en el mejor de los casos es negligente con sus atletas cuando la gloria queda en el pasado y en el peor de los casos los deja caer activamente cuando se vuelven incómodos para la narrativa oficial que el sistema necesita mantener para justificar su propia existencia. El ciclo es brutal en su simplicidad cuando lo ves completo. Soraya fue un talento natural en un deporte donde México no tenía tradición femenina. Encontró a su propio entrenador, consiguió su propio patrocinio a través de su familia, llegó a los Juegos Olímpicos casi a pesar del sistema, no gracias a él, ganó el oro. Y en ese preciso momento, el sistema que no la había construido se apropió completamente del logro y empezó a explotarlo con la misma naturalidad con que el agua baja hacia donde no encuentra resistencia. La presionaron para dar más resultados inmediatamente después de la victoria más grande de su vida. Le exigieron que el siguiente ciclo olímpico fuera igual o mejor. Y cuando los escándalos de 2002 llegaron, ya fuera que ella los protagonizó directamente o que fue víctima de dinámicas internas de la federación que nunca se investigaron con la profundidad y la transparencia que merecían, el sistema la dejó caer sin paracaídas. Rehabilitaciones, operaciones, paros cardiorrespiratorios. El cuerpo destruido sistemáticamente por años de exigencia que comenzó demasiado temprano, nunca cesó cuando debía haber cesado y terminó sin el apoyo médico y económico que un país que celebró su victoria durante décadas debió haberle garantizado con la misma convicción con que celebró la victoria misma. 4 años después de que ella murió, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la pesista Aremi Fuentes ganó la medalla de bronce en halterofilia y dijo públicamente que Soraya Jiménez era su inspiración deportiva, que ella abrió el camino, que lo que logró en Sydney fue lo que hizo posible que más mujeres mexicanas tomaran el levantamiento de pesas en serio y soñaran con competir al más alto nivel internacional. Ese es el legado real. No solo la medalla, sino el camino que abrió para otras, un camino que pagó con todo lo que tenía y con más de lo que debería haber tenido que pagar jamás. Soraya Jiménez Mendívil, Naucalpan de Juárez, 5 de agosto de 1977, Ciudad de México, 28 de marzo de 2013, 35 años. Primera mujer mexicana en ganar un oro olímpico. 14 operaciones en una rodilla, un pulmón, 5 paros cardiorrespiratorios, encontrada sola, heroína nacional que el país celebró y luego olvidó con la misma eficiencia con que celebra y luego olvida todo lo que ya no le produce beneficio. La atleta que el sistema usó y luego abandonó. La mujer que dio todo lo que tenía y recibió a cambio aplausos mientras pudo producir y silencio cuando ya no pudo. Eso es lo que realmente pasó. Y eso es lo que el deporte oficial mexicano prefiere que no esté en el centro de la conversación cuando se menciona el nombre de Soraya Jiménez en cada aniversario olímpico y en cada momento donde conviene usar su imagen para ilustrar el orgullo deportivo nacional. Desde la muerte de Soraya, otros atletas mexicanos de alto rendimiento han hablado sobre las condiciones en que operan después de sus carreras, sobre las brechas en los sistemas de apoyo, sobre la distancia entre lo que el discurso oficial promete y lo que la realidad cotidiana entrega cuando la carrera termina y el atleta ya no genera noticias positivas. No son conversaciones que el deporte oficial promueva, ni facilite, ni celebre. Son conversaciones que ocurren en entrevistas, en redes sociales, en espacios donde la voz del atleta llega sin el filtro institucional que normalmente la suaviza o la redirecciona. Y el patrón que describen no es el de un sistema que ha aprendido las lecciones de lo que le pasó a Soraya. Es el de un sistema que sigue funcionando con la misma lógica, que sigue extrayendo el máximo valor durante la ventana de rendimiento y que sigue sin tener los mecanismos reales
para garantizar dignidad cuando esa ventana se cierra. Lo de Soraya no fue un accidente. Fue el resultado predecible y documentable de un modelo que tiene una manera específica de relacionarse con sus atletas más talentosos y que no ha tenido la voluntad de cambiar esa manera de manera sustantiva. Y mientras ese modelo siga siendo el dominante, Soraya no va a ser la última historia de este tipo. Va a tener más versiones, con nombres distintos, con deportes distintos, con fechas cambiadas, pero con el mismo patrón que se repite con la regularidad de algo que nadie ha decidido detener de verdad. Lo verdaderamente más doloroso de esta historia, lo que más duele cuando uno se sienta a mirarla completa y sin el filtro de la narrativa oficial, es que Soraya lo sabía. En 2010, con 32 años, con el cuerpo destrozado y la situación económica precaria, lo sabía y lo dijo. En esa entrevista de proceso que se publicó el 12 de mayo de ese año, dijo lo suficiente para que cualquier institución con voluntad real de hacer algo diferente hubiera podido actuar. Y no actuaron. O no actuaron lo suficiente, o actuaron de una manera que no alcanzó para cambiar el desenlace que 3 años después quedó registrado en un acta de defunción que nadie quiso leer con la atención que merecía. Ese es el peso real de esta historia. No solo la tragedia individual de una mujer extraordinaria que murió demasiado joven en condiciones que no merecía, sino la pregunta que esa muerte deja sin responder satisfactoriamente, la pregunta que sigue abierta hoy con la misma urgencia que tenía en 2013. ¿Qué hace México con los atletas que lo ponen en el mapa del mundo y luego ya no tienen nada más que dar? ¿Qué le debemos a las personas que pusieron el nombre del país en el podio olímpico y que pagaron con su cuerpo y con su vida el costo de esa victoria? La respuesta que esta historia ofrece es la que no queremos escuchar, pero que necesitamos escuchar. Porque si no la escuchamos, si seguimos celebrando el segundo de Sydney sin preguntarnos qué pasó después, si seguimos recortando la imagen del salto y los brazos al cielo sin mirar lo que quedó fuera del cuadro, estamos siendo cómplices del mismo sistema que devoró a Soraya Jiménez Mendívil. Y esa complicidad ya no tiene ninguna excusa. Si la historia de Soraya te enseñó algo que no sabías antes de este video, si ahora entiendes con más claridad que detrás de cada medalla olímpica hay un sistema que puede aplaudir y abandonar con la misma frialdad y con la misma eficiencia. Si ahora ves que el precio real de la gloria deportiva muchas veces lo paga el atleta solo, en silencio, sin que nadie lo registre hasta que ya es demasiado tarde, entonces haz algo concreto. Comparte este video. Que la historia completa de Soraya, no solo el segundo bonito de Sydney que todos recortan y celebran, llegue a más personas que necesitan entender lo que realmente le pasa a los atletas cuando el sistema termina de usarlos. Para que la próxima vez que alguien diga el nombre de Soraya Jiménez, alguien más pueda responder con la historia entera, no solo con la parte que al sistema le conviene que recordemos.